Siempre creí que el almuerzo en familia era un momento sagrado. Un gesto sencillo, la mesa puesta, el olor del pan recién horneado, pero lleno de años de amor y sacrificio. Ver a mi hijo, Álvaro, casado y feliz, siempre fue mi mayor orgullo. Solo quería sentir que aún formaba parte de su nueva familia. Pero aquel domingo, todo cambió. Cuando intenté colocar mi pan casero sobre la mesa, mi propio hijo gritó delante de todos: «Mis suegros comen aquí, tú come con los perros». Esas palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. Yo, que un día lo alimenté con mis manos, ahora era tratada peor que un animal. Y en ese instante, algo dentro de mí murió, pero algo mucho más fuerte comenzó a nacer. Si crees que mi historia termina con esa humillación, estás muy equivocado. Porque lo que hice después dejó a todos sin palabras. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie vio venir, y el final, no lo vas a creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales, llenas de emoción y de segundas oportunidades, suscríbete, porque lo que viví va a tocarte el corazón. Mi nombre es Carmen Morales Herrera, tengo 72 años, soy costurera jubilada y durante 40 años, creí que el amor de un hijo era el mayor refugio que una madre podía tener. Pero aquel día, al escuchar que debía comer con los perros, comprendí que el respeto es el único plato que nunca debe faltar en la mesa de una madre. Nunca imaginé que el olor del lujo pudiera doler. Aquel domingo el salón parecía una postal, lámparas de cristal, cortinas de seda beige, una mesa de mármol tan pulida que reflejaba las copas de vino como espejos. Caminé despacio, con mi pan casero entre las manos, el mismo que había horneado toda la vida para celebrar los domingos en familia. En cada paso sentía que mi corazón latía distinto, como si presintiera que algo iba a romperse. Álvaro hablaba animado con sus suegros, su voz sonaba más grave, más lejana. Nadie me miró cuando entré. Por un instante dudé si debía haber venido. Lucía me vio acercarme con el pan y frunció el ceño. Su vestido color champaña parecía sacado de una revista, su perfume llenaba el aire como un recordatorio de que yo sobraba. La mesa estaba servida con vajilla de plata, copas de cristal fino y un centro de flores blancas recién cortadas. Detrás, el jardín brillaba bajo el sol, con esa fuente que yo misma había mandado colocar cuando la casa todavía se sentía mía. Me quedé de pie esperando que alguien dijera: «Siéntate, mamá». Pero lo único que escuché fue la frase que partió mi vida en dos: «Mis suegros comen aquí, tú come con los perros». La voz de mi hijo atravesó el aire como un látigo. Los invitados fingieron no escuchar, Lucía sonrió apenas, y el silencio se instaló entre los platos como un invitado más. Sentí que el pan se me resbalaba de las manos. Nadie se levantó, nadie me detuvo. Caminé hacia la terraza sin mirar atrás. El perro, un labrador viejo, se acercó moviendo la cola, sin juzgarme. Partí un trozo de pan y se lo ofrecí. Luego tomé otro pedazo para mí. No lloré. Solo masticaba despacio, mirando las luces del interior y preguntándome en qué momento dejé de ser madre para convertirme en estorbo. Desde la terraza escuchaba las risas. Sonaban huecas, falsas, como el brillo de esas copas de cristal. Me imaginé a Lucía levantando la suya, brindando con mis suegros, y Álvaro sirviendo vino con la mano que alguna vez sostuvo mi cara cuando tenía fiebre. El perro apoyó su cabeza sobre mi pierna, y por primera vez comprendí que a veces el amor más puro llega de quien no puede hablar. Le acaricié el lomo y susurré algo que apenas me atreví a oír: «Tranquilo, amigo, no siempre comeremos aquí fuera». La tarde se fue apagando y el aire se volvió más frío. Desde mi rincón veía cómo las luces doradas del comedor dibujaban sombras elegantes en las paredes. El lujo de esa casa se sentía como una burla. Cada mueble, cada lámpara, cada detalle, lo había pagado con mi esfuerzo y mi fe ciega en mi hijo. Recordé las transferencias, la cuenta conjunta, el préstamo que firmé sin leer, creyendo que el amor era garantía suficiente. Y ahora, ni siquiera tenía derecho a un plato en mi propia mesa. Me pregunté si el banco sabría que esa casa se había construido sobre mi ingenuidad. Decidí no volver a llorar. No esa noche. Me quedé allí, bajo el cielo de Sevilla, escuchando el murmullo del agua de la fuente y el sonido de los cubiertos adentro. Pensé que quizá, después de todo,
El lujo no era más que una forma elegante de ocultar la pobreza del alma. El perro levantó la cabeza al oír mi suspiro. «Nos toca resistir», le dije en voz baja, como si entendiera. «Pero un día, esta casa volverá a tener olor a respeto». Lo acaricié una última vez antes de entrar a mi habitación. Subí las escaleras con las piernas pesadas. En el pasillo, el reflejo de las lámparas doradas me devolvía una imagen que apenas reconocía. Una mujer cansada, con el rostro marcado por la decepción. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. No quería escuchar las voces ni los brindis. Saqué una foto vieja del cajón, Álvaro de niño, con las manos manchadas de harina, riendo mientras amasábamos pan juntos. Qué fácil era entonces quererlo. Qué difícil se había vuelto ahora recordarlo sin sentir rabia. Me acosté sin cenar. Afuera seguía la música, el tintinear de copas, las risas de los invitados. Dentro de mí solo quedaba el eco de su voz: «Tú come con los perros». La frase se repetía una y otra vez, como una herida que no deja de sangrar. Cerré los ojos, intentando dormir, pero la imagen de la mesa resplandeciente me perseguía. Esa mesa, pensaba, que ayudé a comprar con mi dinero y que ahora no tenía sitio para mí. Todo era tan absurdo, tan cruelmente real, que por momentos me parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando finalmente el silencio llegó, supe que algo había cambiado. No era resignación, era una calma distinta, una especie de dignidad que nacía en el fondo de mi pecho. No sabía cómo, ni cuándo, pero intuía que este dolor no se quedaría sin respuesta. Había soportado demasiado para que me enterraran en vida. Tal vez el amor de madre tenía un límite, y esa noche lo había encontrado. Me quedé mirando el techo hasta que el sueño me venció, prometiéndome en silencio que no volvería a mendigar un lugar en ninguna mesa. Desperté con el sonido de las tazas en la cocina y el murmullo de sus voces. La casa olía a café recién hecho, pero nadie tocó mi puerta. Me quedé sentada en la cama, mirando la lámpara antigua del techo que lanzaba una luz amarillenta, fría. Mi habitación era la más pequeña, la única sin vista al jardín. Las cortinas estaban gastadas y el aire olía a humedad, tan distinto al perfume que impregnaba el resto de la casa. A veces pensaba que Lucía me había dejado aquí para que olvidara que alguna vez tuve derecho a una habitación con ventana. En el pasillo, escuchaba sus tacones acercarse, el sonido seco que marcaba cada paso de su poder. «Mamá, por favor, baja la voz cuando hables por teléfono, anoche te escuché», dijo sin mirarme, como si le diera vergüenza decirme madre. Le respondí con un gesto, un movimiento casi invisible. No tenía fuerzas para discutir. Su ropa de diseñador y su bolso de cuero colgaban de la silla, exhibiendo la vida que yo misma ayudé a construir. Cuando se fue, me quedé observando el reflejo del espejo. El tiempo había hecho lo suyo, las arrugas contaban más que las palabras. Pero debajo del cansancio todavía quedaba algo firme, una raíz que no quería morir. Desde mi ventana veía el jardín que yo misma había diseñado. Las rosas crecían impecables, podadas por el jardinero que Lucía contrató en una agencia de servicios exclusiva. Todo estaba perfecto, menos el silencio que reinaba en mi cuarto. El perro dormía a la sombra del limonero, ajeno al bullicio de la cocina. Yo me serví un café instantáneo con agua tibia, sin leche, y me senté en la cama a pensar en el dinero que había invertido en esa casa. Las transferencias que hice desde mi cuenta al comprar los muebles, las cuotas que pagué del crédito. Todo había pasado a nombre de Álvaro por practicidad. Qué palabra tan traicionera. A veces abría el cajón donde guardaba los recibos. Estaban doblados con cuidado, en un sobre amarillo con mi nombre. Era mi única prueba de que aún tenía algo propio en medio de tanto olvido. Pensaba en el banco, en esa firma que puse sin leer, confiando en que el amor de un hijo era más seguro que cualquier contrato. Pero el amor también tiene intereses, y el mío se había agotado. Me dolía reconocerlo, pero más me dolía fingir que todo estaba bien. Cada vez que Lucía me hablaba con esa sonrisa tensa, sentía que una parte de mí se iba apagando. Almorzaban siempre en el comedor principal. Los escuchaba reír, brindar con vino caro, comentar sus planes de viaje a un spa de lujo en Málaga. Yo calentaba mi sopa en el microondas y comía en silencio, acompañada por el tic-tac del reloj. Ni siquiera el perro podía entrar al comedor.
Me acostumbré a ese horario invisible en el que nadie esperaba que yo apareciera. Era como si hubieran diseñado la rutina para que nuestras vidas no se cruzaran. Y, sin embargo, cada risa, cada copa que chocaba, me recordaba que vivía rodeada de gente que prefería verme ausente. Esa noche bajé al salón después de que todos se durmieran. Las luces estaban apagadas, pero el resplandor de la luna se colaba por las ventanas grandes. Caminé despacio entre los muebles de diseño, tocando con los dedos el mármol frío de la mesa. Me detuve frente al retrato familiar que colgaba sobre la chimenea. Allí estábamos los tres, sonriendo, sin saber que el tiempo nos transformaría en extraños. Toqué la imagen de mi hijo, su rostro joven, lleno de promesas. «¿En qué momento te perdí?», susurré. No hubo respuesta. Solo el silencio elegante de una casa que parecía no necesitarme. Volví a mi cuarto con la sensación de haberme convertido en una sombra. Me senté frente al tocador y me miré a los ojos. No vi tristeza, vi cansancio, ese cansancio que solo conocen las mujeres que han dado demasiado. Guardé la foto en el cajón y tomé un cuaderno viejo. Escribí una frase sin pensarla mucho: «Nunca más mendigaré amor». La cerré con fuerza, como si esa línea fuera una promesa. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin lágrimas. No era paz lo que sentía, era un principio de determinación. Al día siguiente, Lucía entró a mi cuarto sin tocar. Traía un catálogo de decoración. «Estamos pensando cambiar los muebles del salón, mamá, algo más moderno», dijo con ese tono que mezcla cortesía y desprecio. Asentí en silencio, observando el brillo de su reloj dorado. Cada palabra suya era una confirmación. Yo no formaba parte de esa vida. Cuando se fue, me quedé mirando mis manos. Habían cosido vestidos, habían alimentado bocas, habían pagado facturas. Y aún así, me temblaban. No por miedo, sino por impotencia. Esa tarde, me quedé mirando la fuente del jardín. El agua caía con un sonido tan sereno que dolía. Recordé que yo había elegido ese diseño porque decía que traía buena energía al hogar. Ironías del destino. Todo lo que toqué pensando en amor terminó usándose contra mí. A veces pensaba que si desaparecía, nadie notaría mi ausencia. Y, sin embargo, algo dentro de mí se negaba a aceptar ese destino. Había una fuerza pequeña, obstinada, que seguía respirando. La misma que me sostuvo cuando la vida me dio menos de lo que merecía. Cuando el sol empezó a caer, el perro volvió a mi puerta. Lo dejé entrar y se acostó a mis pies. Le acaricié la cabeza con cuidado. «Eres el único que me escucha», le dije en voz baja. Él suspiró, como si entendiera. En ese momento supe que el olvido no era absoluto. Siempre queda alguien, o algo, que recuerda quiénes fuimos. Cerré los ojos y me prometí que, aunque nadie más lo hiciera, yo no me olvidaría de mí misma. Esa decisión, aunque pequeña, fue el principio de algo que todavía no alcanzaba a comprender, pero que ya empezaba a latir. Los días comenzaron a confundirse, iguales unos con otros, como si el tiempo se hubiera detenido en la misma humillación. Desde mi rincón podía escuchar cómo Lucía reía con su madre al teléfono, planeando un viaje a un resort en Ibiza. Decía que necesitaba descansar del estrés de la casa, y me preguntaba si ese estrés tenía nombre. Yo ya no contaba las horas, solo las sombras que entraban por la rendija de la puerta. Cada mañana preparaba mi café instantáneo, y mientras lo bebía, escuchaba el tintinear de las copas de cristal en el comedor. Ellos desayunaban con panecillos finos y frutas exóticas, yo con pan duro y silencio. Aprendí a moverme sin hacer ruido. En una casa donde todo brilla, la pobreza de alma se disfraza de elegancia. Lucía caminaba con tacones nuevos, perfumada con esa fragancia importada que olía a distancia. Álvaro revisaba su correo en la tableta, hablaba de cuentas conjuntas, inversiones, reuniones en el banco. Yo lo observaba de lejos, intentando reconocer al niño que un día me dijo que jamás me dejaría sola. Pero los años y el dinero lo habían cambiado. El lujo le había borrado la memoria. En su traje bien planchado ya no quedaba espacio para la ternura. A veces, mientras limpiaba el jardín, pensaba en cómo el dinero se convierte en un amo silencioso. Recordaba cuando abrimos la cuenta conjunta para construir esta casa. Todo estaba a mi nombre,
hasta que un día firmé los papeles por comodidad. Me lo pidió con una sonrisa, y yo cedí porque era mi hijo. Nunca imaginé que esa firma se volvería una cadena. Ahora, cada rincón de esta casa que ayudé a pagar me recordaba mi ingenuidad. Hasta la fuente del jardín parecía reírse con su murmullo elegante. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, escuché a Lucía decirle a su amiga: «La pobre Carmen no se adapta a la vida moderna, todavía guarda facturas en sobres». Sentí que me hervía la sangre, pero me quedé quieta. No quería darle el gusto de verme dolida. Guardé mis recibos en una caja de zapatos, como si fueran reliquias. Esas facturas eran lo único que me unía a la verdad. Cada número impreso me recordaba que yo había sostenido ese lujo con mi esfuerzo. No había joya ni bolso de diseñador que valiera más que mis manos gastadas. A veces bajaba al salón cuando todos dormían. El mármol reflejaba mi sombra, delgada y firme. Me sentaba frente a la mesa, esa misma de la que me habían expulsado, y cerraba los ojos. Escuchaba el eco de los domingos antiguos, cuando Álvaro era niño y yo reía con él mientras el pan se horneaba. El aroma del pasado se mezclaba con el del perfume caro de Lucía. Pensé que tal vez el verdadero lujo era aquel: una risa sincera, una mesa sin jerarquías. Lo demás era decoración. El perro seguía siendo mi única compañía. Se acostaba junto a mis pies mientras cosía o revisaba papeles. En sus ojos había algo que ningún humano tenía: compasión sin juicio. Una noche, mientras lo acariciaba, pensé que quizá la vida me estaba enseñando a distinguir lo esencial. Me habían quitado el lugar, la voz, el respeto, pero no la dignidad. Esa seguía intacta, esperando el momento de despertar. Una mañana, al entrar al despacho de Álvaro para dejarle un café, vi un sobre abierto sobre el escritorio. Era un estado de cuenta del banco. Me quedé mirándolo solo unos segundos, pero bastaron para confirmar mis sospechas. El dinero que había transferido para pagar la casa seguía moviéndose entre sus cuentas. No era olvido, era cálculo. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza. Cerré la puerta en silencio, temblando, pero también más despierta que nunca. Aquel descubrimiento cambió algo en mí. Ya no me bastaba con resistir. Empecé a planear sin decírselo a nadie. Cada noche revisaba mis papeles, organizaba fechas, nombres, montos. La caja de zapatos se convirtió en mi pequeño tesoro, mi única defensa. Si la vida me había vuelto invisible, usaría mi invisibilidad como arma. El respeto no se ruega, se recupera con hechos. Y yo estaba lista para empezar a hacerlo. Los días siguientes los pasé observando. Notaba cada gesto, cada palabra, cada mentira disfrazada de amabilidad. Lucía me hablaba con dulzura frente a los demás, pero su mirada me empujaba hacia el olvido. Álvaro me pedía paciencia, que no hiciera drama. Ya no discutía, solo asentía. Pero por dentro, el silencio se iba llenando de fuego. Era cuestión de tiempo antes de que el fuego se convirtiera en decisión. Esa noche me senté frente al espejo. Me vi vieja, sí, pero no vencida. Detrás de mis arrugas había una historia que valía más que cualquier herencia. Tomé el sobre con los recibos y lo abracé. «Esto es lo único que me pertenece», dije en voz baja. Y aunque sonara triste, era el principio de mi fuerza. Tal vez el olvido de los demás era lo que necesitaba para recordar quién era. No lo sabía entonces, pero esa certeza fue el primer paso hacia mi libertad. Aquella mañana el aire tenía un olor raro, una mezcla entre flores marchitas y café recalentado. Caminé por el pasillo en silencio, con los pies descalzos sobre el suelo frío de mármol. A cada paso veía reflejada mi figura en los cuadros, como si la casa me recordara que seguía ahí, aunque nadie más lo hiciera. Abrí la puerta del armario y saqué una caja de madera vieja, la misma que guardaba desde que Álvaro era niño. Dentro estaban las fotos que más dolían: cumpleaños sencillos, meriendas en la terraza, días de escuela con el uniforme mal planchado. En esas imágenes él todavía me miraba con orgullo, no con vergüenza. Soplé el polvo de la caja y el olor a papel antiguo me llenó los ojos de lágrimas. Recordé sus primeros zapatos, las noches en vela cosiendo para pagar sus estudios, los almuerzos que llevaba en una bolsa de tela cuando no había suficiente dinero. Todo eso me parecía tan lejano como una vida anterior.
Ahora la casa estaba decorada con muebles modernos, cortinas nuevas y velas aromáticas compradas en un spa de lujo. Todo brillaba, menos yo. Había aprendido a moverme despacio, a ser casi invisible. Pero en esa invisibilidad empecé a ver cosas que antes no veía. Esa tarde bajé al salón y la encontré a Lucía frente al espejo grande, probándose un vestido nuevo. Su piel relucía bajo la luz dorada, y el perfume caro llenaba el aire. Se miraba con la vanidad de quien cree tenerlo todo. Yo me quedé en el marco de la puerta, observando sin decir palabra. Ella me vio reflejada y sonrió con esa amabilidad falsa que duele más que el desprecio. ¿Te gusta, Carmen? Álvaro me lo compró ayer en el centro comercial. Costó una fortuna. Asentí. Sí, con mis años, murmuré, tan bajo que casi no me escuchó. Lucía giró frente al espejo, disfrutando su imagen. Detrás de ella, mi reflejo parecía un fantasma. En ese instante comprendí que me habían convertido en una sombra dentro de mi propia casa. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Me limité a sonreír con amargura y regresar a mi habitación. Cerré la puerta y respiré hondo. No era tristeza lo que sentía, era algo más hondo, una mezcla de rabia y lucidez. Supe que no podía seguir esperando un gesto de bondad de alguien que solo veía en mí un estorbo elegante. Me senté frente al tocador y observé mi reflejo. No era la mujer débil que ellos pensaban. Había arrugas, sí, pero también había fuerza. Recordé las veces que fui al banco para hacer transferencias, firmar documentos, pagar cuentas sin preguntar. Todo por Álvaro. Todo por creer que el amor de un hijo era una inversión segura. ¡Qué ironía! Esa palabra, inversión, me sonaba ahora como una estafa emocional. Cerré los ojos y me pregunté si alguna madre logra ver venir ese momento en el que deja de ser necesaria. A media tarde decidí salir a caminar. El sol caía sobre los tejados, dorando las fachadas de Sevilla. Pasé frente a un escaparate lleno de joyas, y por un segundo pensé en cuántas veces había querido regalarme algo y nunca lo hice. Siempre era más fácil dar que recibir. En una esquina, un anciano tocaba guitarra. La melodía me atravesó el pecho, como si alguien hubiera puesto en notas lo que yo no podía decir. Cerré los ojos y supe que tenía que empezar a cuidarme de nuevo, aunque fuera tarde. Regresé a casa con paso firme. Álvaro y Lucía estaban cenando, riendo como si el mundo fuera perfecto. Nadie notó que entré. Me serví un vaso de agua y subí sin hacer ruido. En mi habitación, encendí la lámpara de mesa y extendí los papeles sobre la cama. Eran mis recibos, mis facturas, mi verdad. Los toqué como quien acaricia una herencia. Ya no me daban tristeza, me daban poder. En cada cifra veía la posibilidad de recuperar algo más que dinero. Veía la oportunidad de recuperar mi respeto. Esa noche soñé con mi madre. La veía sentada frente a mí, cosiendo, igual que yo hacía tantos años. Me dijo con voz tranquila: a veces el amor no se pierde, hija, se gasta. Desperté con el corazón acelerado. Afuera el amanecer pintaba las paredes de un tono naranja suave. Me quedé mirando el techo y supe que mi madre tenía razón. Había gastado todo mi amor en quienes no sabían valorarlo. Ahora tenía que invertirlo en mí. Guardé los papeles en una carpeta azul y los escondí en el fondo del armario. No quería que nadie los viera todavía. Era mi secreto, mi defensa silenciosa. En esa carpeta estaba la historia completa de mi sacrificio. Nadie me la quitaría. Me miré una vez más al espejo, esa versión cansada de mí que empezaba a despertar. No más lágrimas, dije en voz baja. Y por primera vez en años, me creí. ¿Y tú? ¿Seguirías callando por amor, o te atreverías a mirar de frente la verdad, aunque doliera? Esa semana la casa se llenó de visitas. Amigos de Lucía, socios de Álvaro, gente que hablaba de inversiones, de viajes y de cenas en restaurantes elegantes. Todo olía a vino caro y a perfume nuevo. Desde la cocina podía escuchar las risas mezcladas con el sonido de los hielos cayendo en copas de cristal. Ellos brindaban, yo lavaba los platos. No era tristeza lo que sentía, era una distancia que ya no dolía tanto, como si mi alma se hubiera anestesiado. Pero el silencio también escucha, y ese silencio me trajo una verdad que no buscaba. Una noche,
Mientras acomodaba las copas limpias sobre el aparador, escuché sus voces en el comedor. Lucía hablaba con tono bajo, pero lo suficiente para herirme. Tu madre se está volviendo una carga, Álvaro. Está vieja, lo olvida todo. No quiero que los invitados la vean por ahí. Él suspiró. Lo sé, pero no quiero problemas. Déjala. Ya veremos qué hacer. Sentí un nudo en el estómago. No lloré. Solo me quedé quieta, con una copa en la mano, mirando cómo el vino rojo reflejaba las luces del techo como si fueran brasas. Cuando las voces se apagaron, me serví un poco de ese mismo vino. Era caro, de esos que guardan para ocasiones especiales. Lo probé sin culpa, dejando que el sabor fuerte me bajara por la garganta. Pues esta es mi ocasión especial, me dije en silencio. Me senté a la mesa vacía y acaricié el mantel de lino, recordando los años en que mi risa también formaba parte de esa música. Había tanto lujo sobre esa mesa, pero nada de cariño. El dinero compraba silencio, no respeto. Y el mío estaba a punto de acabarse. A la mañana siguiente todo seguía igual. Lucía preparaba café en su cafetera moderna y Álvaro hablaba por teléfono sobre una transferencia importante. Su voz sonaba segura, profesional, fría. Yo solo observaba desde lejos, escuchando palabras que antes no entendía y que ahora me dolían: cuentas conjuntas, propiedades, fondos de retiro. Me pregunté si alguna de esas cuentas todavía tenía algo mío. No lo dije. Guardé el pensamiento como quien guarda una llave que aún no sabe para qué puerta sirve. El perro me seguía a todas partes, mi única sombra leal. Cuando Lucía no estaba, le dejaba entrar al salón. Se acostaba junto al sofá y me miraba con esos ojos tranquilos, como si entendiera todo sin necesidad de palabras. Tranquilo, amigo, le decía, un día comeremos dentro. Era una promesa absurda, pero me hacía sonreír. En su mirada encontraba una ternura que en esta casa se había extinguido. Y eso bastaba para seguir resistiendo un día más. Por las tardes me gustaba sentarme en la terraza a observar el cielo. El reflejo de las lámparas doradas del salón se proyectaba sobre las ventanas, y a veces me veía allí, difusa, casi transparente. Pensaba en mis años de trabajo, en cada peso ahorrado, en las veces que dejé de comprarme algo por dárselo a Álvaro. Nunca imaginé que el lujo que levanté con mis manos terminaría usándose para mantenerme lejos. Había algo cruel en ver tus propios sacrificios convertidos en tu cárcel. Esa noche, después de la cena, Lucía volvió a sacar el vino caro. Servía las copas con elegancia, haciendo chocar el cristal con un sonido agudo y elegante. Álvaro la miraba con orgullo, como si todo lo que tenía fuera mérito suyo. Y yo, desde la cocina, los observaba en silencio. En ese momento no sentí rabia, sentí claridad. Me di cuenta de que no necesitaba gritar ni discutir para recuperar mi lugar. Solo necesitaba esperar el momento justo, ese que llega cuando la verdad se cansa de esconderse. Más tarde, cuando todos se fueron a dormir, caminé por la casa. La luz del pasillo era tenue, dorada. Pasé los dedos por los cuadros, por los muebles, por los objetos que alguna vez compré. Cada uno parecía decirme: tú sabes quién eres. Me detuve frente a la puerta del estudio de Álvaro. Estaba entreabierta. En el escritorio, un sobre con documentos. No los abrí. Solo los observé. Supe que dentro de esos papeles se escondía parte de mi historia. Y que muy pronto iba a leerla con mis propios ojos. Me dormí tarde, pensando en lo que había escuchado. Las palabras de Lucía seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco cruel. Se está volviendo una carga. No sabía si llorar o reír. Tal vez ambas cosas. Me pregunté si algún día entendería que no hay carga más pesada que la ingratitud. Cerré los ojos y sentí el corazón firme, sereno. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no me dominaba. Había algo en mi interior que empezaba a levantarse, lento, pero imparable. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi café, decidí algo sin decirlo en voz alta. Empezaría a guardar cada palabra, cada gesto, cada documento. No sabía todavía para qué, pero lo haría. Cuando una mujer se acostumbra al silencio, aprende a usarlo como arma. Y yo ya tenía suficiente silencio guardado para empezar una guerra.
Nunca olvidaré el olor de aquella oficina. Mezclaba cera para madera, papel nuevo y un perfume discreto de esos que usan los hombres que manejan secretos. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y libros gruesos. Don Rafael, el notario, levantó la vista apenas crucé la puerta. Doña Carmen Morales, ¿cuánto tiempo?, dijo con esa voz grave que se usa cuando algo importante está por decirse. Me invitó a sentarme en un sillón de cuero. Sentí que mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Necesito saber si lo que firmé hace años sigue siendo legal. Saqué del bolso de cuero mi carpeta azul. Dentro, los comprobantes de transferencia, los contratos, las facturas. Papeles que guardé durante años como si fueran recuerdos. Don Rafael los revisó despacio, con la precisión de quien desentierra verdades. Usted pagó todo, doña Carmen, dijo. La casa se construyó con su dinero. Lo que firmó fue una cesión temporal, no definitiva. Si hubo maltrato, puede recuperarla. Lo miré en silencio, procesando cada palabra como si fueran gotas cayendo en un vaso lleno hasta el borde. La justicia, pensé, a veces llega disfrazada de paciencia. Sentí un escalofrío. Por dentro me temblaban los años, pero por fuera me mantuve quieta. Don Rafael continuó. Lo que le hicieron no solo es moralmente inaceptable, también es legalmente impugnable. La palabra impugnable me sonó extraña, pero poderosa. Le pedí que me explicara qué debía hacer. Él me dio una lista, declaraciones, testigos, documentos. Puedo ayudarla, pero debe decidirlo usted. Asentí despacio. No necesitaba pensarlo. No se trataba de venganza, se trataba de respeto. Cuando salí a la calle, el sol de Sevilla me pareció más brillante. Respiré hondo. Sentí el calor en la piel y un nudo de emoción en la garganta. No era felicidad, era alivio. Caminé hasta un café cercano y pedí un té. En la mesa de al lado, dos mujeres conversaban sobre viajes y ropa de diseñador. Yo las escuchaba sin querer, preguntándome en qué momento la vida se volvió una competencia por aparentar. Mientras ellas hablaban de hoteles boutique y cuentas de ahorro, yo pensaba en la dignidad. No hay lujo más grande que poder mirar a alguien a los ojos sin miedo. Esa tarde regresé a casa con paso distinto. Lucía estaba en el salón, hablando por teléfono con una agencia de viajes. Quiero la suite con vista al mar, la mejor, decía con su tono exigente. Álvaro revisaba papeles, distraído. Nadie notó mi entrada. Crucé el salón y subí las escaleras sin decir nada. En cada escalón sentía que dejaba atrás una parte de mi antigua vida. Cuando cerré la puerta de mi habitación, apoyé la espalda en ella y respiré profundo. Me había costado 72 años aprender a no pedir permiso. Abrí el armario y guardé los documentos en una caja metálica. Cerré con llave. Me senté en la cama y miré mis manos. Esas manos que habían limpiado, cocinado, pagado, sostenido. Esas manos que ahora tenían una nueva tarea. Recuperar lo que era mío. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí dirección. Tal vez la vida me había hecho invisible para darme tiempo de mirar sin ser vista. Y ahora veía claro. Por la noche, Lucía me tocó la puerta. Mañana vendrán mis padres a comer. Por favor, no bajes. Quiero evitar incomodidades. Su voz sonaba amable, casi dulce. Respondí con una sonrisa breve. No te preocupes, no bajaré. Cuando se fue, el silencio se volvió mi aliado. Me quedé mirando la lámpara de mi mesita. La luz amarilla dibujaba sombras largas en las paredes, como brazos que me protegían. Nunca imaginé que la soledad pudiera sentirse tan mía. Antes de dormir, tomé una hoja en blanco y escribí una frase: no busques justicia en quien te quitó la voz. Escríbela tú misma. La doblé y la guardé dentro de la carpeta azul. Me quedé despierta un buen rato, escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo me recordaba que el tiempo seguía corriendo, pero ahora corría a mi favor. Me dormí con esa certeza, con la calma de quien ha decidido su destino. Al amanecer, el canto de los pájaros me despertó antes que el ruido de la cafetera. Me levanté sin prisa. Desde la ventana, vi el jardín brillante por el rocío. Todo parecía igual,
pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. En mi pecho ya no había miedo, había fuego. Un fuego lento, silencioso, que esperaba el momento justo para arder sin hacer ruido. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. En esa calma se escondía algo parecido a la espera. Lucía seguía con sus rutinas de siempre: spa, compras, reuniones con sus amigas del club privado. Álvaro trabajaba encerrado en su despacho, hablando por teléfono sobre transferencias y reuniones de negocios. Yo, desde la cocina, observaba el vaivén de sus voces, como quien estudia el clima antes de una tormenta. Nadie notaba mi presencia, y esa invisibilidad me daba poder. El silencio se volvió mi refugio, mi estrategia. Comencé a organizar mis cosas. Guardé mi ropa en orden, doblé mis papeles, revisé cada recibo. Todo debía estar listo para cuando llegara el momento. En la caja metálica donde guardaba la carpeta azul también puse una carta escrita a mano. No decía mucho, pero decía todo: esta casa me pertenece por justicia, no por venganza. Cada noche repasaba mis planes con la precisión de quien borda a escondidas una nueva vida. Ya no me temblaban las manos. Me había acostumbrado a la idea de no depender del perdón de nadie. Una tarde, mientras limpiaba el salón, noté que Lucía me observaba desde la escalera. «¿Qué tramas, Carmen?», me dijo en tono burlón. Levanté la vista y respondí con serenidad: «Nada, solo ordeno mis cosas». Sonrió con esa sonrisa falsa que le iluminaba la vanidad. «No te esfuerces tanto, mamá, las cosas viejas no combinan con la nueva decoración». Fingí no escucharla. Seguí limpiando el mueble de madera con el mismo cuidado con el que limpiaría una herida. La dignidad, aprendí, también puede pulirse en silencio. A veces me preguntaba si Álvaro sospechaba algo. Lo notaba inquieto, distraído. Revisaba sus cuentas más seguido, hacía llamadas en voz baja. Una noche lo escuché discutir con Lucía. «No quiero que ella toque nada», dijo él, alterado. «Es mi madre, Álvaro, relájate», respondió ella. Me quedé detrás de la puerta, conteniendo la respiración. No entendía por qué me temían tanto, si apenas hablaba. Tal vez el silencio asusta a quienes saben lo que esconden. El perro, mi único cómplice, parecía entenderlo todo. Cuando el ambiente se tensaba, se echaba a mis pies, tranquilo, como si esperara conmigo. Una noche le dije: «Falta poco, amigo, falta poco». Él movió la cola despacio, y me reí por primera vez en semanas. Era absurdo, pero aquella risa silenciosa me devolvió fuerza. Supe que cuando el corazón vuelve a reír, aunque sea un poco, la batalla está a medio ganar. Los días transcurrían entre sonrisas falsas y silencios estratégicos. Lucía hablaba de su próximo viaje a Italia, mostraba catálogos de hoteles boutique, y Álvaro fingía entusiasmo. «Nos lo merecemos, ¿no crees?», decía ella. Yo asentía desde lejos, mientras mi mente calculaba el día exacto en que haría la visita al notario con los documentos finales. En esa casa llena de lujo, las mentiras tenían aroma a flores caras y sabor a vino caro. Y yo, que lo veía todo, ya no sentía envidia, solo lástima. Una mañana encontré a Lucía revisando mi armario. Fingió sorpresa. «Ay, Carmen, solo buscaba la aspiradora». Supe que mentía. Sus ojos miraban hacia la caja metálica con demasiada curiosidad. «No hay nada tuyo ahí», le dije con voz firme. Se quedó callada, incómoda. Desde ese día empezó a evitarme. Yo lo noté, y en lugar de molestarme, me dio una paz extraña. El miedo ajeno tiene un sonido que el silencio amplifica, y yo ya sabía escuchar. Esa semana el ambiente se volvió más pesado. Los gestos eran más cortantes, las palabras más medidas. Álvaro evitaba mirarme, Lucía hablaba con voz dulce pero sin alma. En las noches se escuchaban murmullos, discusiones breves. «No puedo más con su actitud», decía ella. «Solo un poco más», respondía él. No sabía de qué hablaban, pero intuía que mi calma les incomodaba. Tal vez esperaban verme rendida, y lo que veían era algo más fuerte que su desprecio: paciencia. A veces, en medio del silencio, me sorprendía imaginando el momento. La cena, la visita, la sorpresa. No con alegría,
sino con serenidad. No quería hacer daño, quería poner las cosas en su lugar. Había entendido que la venganza no sana, pero la justicia dignifica. Y mi justicia estaba a la vuelta de la esquina. Cuando el alma se acostumbra al silencio, empieza a escuchar su propia voz. La mía ya no pedía amor, pedía respeto. Aquella noche, antes de dormir, abrí la ventana y miré el cielo. Las luces de la ciudad titilaban como si fueran señales. El viento movía las cortinas suaves del salón, y el perfume de las flores del jardín llegaba hasta mi habitación. Cerré los ojos y me dije en voz baja: falta poco, Carmen. Falta poco. No sabía cómo, pero sentía que el destino ya estaba escribiendo la página siguiente. Aquel sábado amaneció con un aire distinto, como si la casa respirara vanidad. Desde temprano escuché a Lucía dando órdenes por teléfono. Quiero flores frescas, solo blancas, nada común, decía con esa voz impaciente que usaba cuando algo la hacía sentir importante. El servicio de catering llegaría a las 6, el sommelier a las 7. Todo debía ser perfecto para la cena con sus padres. Me asomé por la ventana y vi cómo colocaban mesas en el jardín, velas de cristal, copas nuevas y un mantel que aún olía a tienda de lujo. Todo brillaba, todo costaba, pero nada tenía alma. Al mediodía, Lucía entró a mi habitación sin tocar. Llevaba un vestido color marfil y un bolso de diseñador en el brazo. «Mamá, hoy vendrán mis padres. Te pido, por favor, que no bajes al comedor. No quiero que se sientan incómodos». No era una petición, era una orden disfrazada de cortesía. Asentí despacio, sin mirarla. Cuando se fue, me quedé viendo la puerta cerrada y el reflejo de la luz dorada que se filtraba por la rendija. Pensé en cuántas veces había callado para evitar problemas, y en cuántas de esas veces había perdido un pedazo de mí. Desde la ventana observé el movimiento del jardín. Los camareros corrían de un lado a otro, colocando cubiertos, arreglando flores, limpiando las copas. La casa olía a perfume caro y a vanidad recién planchada. Álvaro daba instrucciones, nervioso. Nunca lo había visto tan preocupado por una comida. Que no falte vino, que el mantel esté bien alineado, repetía. Pensé en los años en que su única preocupación era no romper sus zapatos nuevos. Me dolía, pero ya no de la misma forma. A veces, cuando el corazón se cansa de doler, se endurece en silencio. El perro me acompañó toda la tarde. Se recostó junto a la cama mientras yo preparaba mi ropa para el día siguiente. En el fondo sabía que esa cena sería el principio del final. Había algo en el ambiente, una tensión suave, como el sonido previo a una tormenta. Me senté frente al espejo y me peiné despacio. No por vanidad, sino por respeto a mí misma. Si el mundo iba a seguir tratándome como una sombra, al menos sería una sombra digna. Escuché el timbre a las 8 en punto. Llegaron los suegros de Lucía con sonrisas de porcelana. Sus voces llenaron la casa, esas risas de gente que nunca ha conocido el trabajo ni la carencia. Desde el pasillo los vi pasar, el padre con su reloj brillante, la madre con un abrigo de lana fina, el aire de superioridad flotando alrededor. Me quedé quieta, observando. Recordé la primera vez que conocí a esa mujer. Me miró como se mira a una sirvienta. Hoy no era diferente. Subí al piso de arriba antes de que notaran mi presencia. Desde la barandilla podía ver el comedor iluminado con velas, el vino servido, la comida dispuesta con precisión casi teatral. Parecía una escena sacada de un catálogo de hotel boutique. Me recargué en la pared y pensé en lo que don Rafael me dijo días atrás. La justicia llega cuando la paciencia se agota. La mía estaba por agotarse. Cada palabra, cada gesto de Lucía esa noche, sería un ladrillo más en el muro que yo misma levantaría para separarnos. Mientras ellos brindaban, yo repasaba mentalmente mis documentos. Recordaba cada recibo, cada pago, cada transferencia. Nada en esa casa estaba libre de mis huellas. Incluso el vino caro que bebían lo había comprado yo años atrás, cuando aún creía que darlo todo era sinónimo de amor. Ahora entendía que dar sin medida es invitar al desprecio. Cerré los ojos y escuché los ecos de sus risas, como si vinieran de otra vida. La cena avanzaba, el lujo resplandecía, pero lo único que yo sentía era una calma fría, peligrosa, necesaria. A las 10 escuché un golpe de copa,
seguido de un brindis. Lucía hablaba sobre la fortuna de tener una familia unida. Sonreí desde mi cuarto. Qué fácil es confundir apariencia con amor, pensé. Me acerqué a la ventana y miré la fuente iluminada. El reflejo del agua me devolvió un rostro que ya no era el de una mujer vencida. Era el de alguien que había decidido esperar en silencio, no por resignación, sino por estrategia. Cuando el respeto se pierde, el silencio se convierte en cuchillo. Apagué la luz de mi habitación y me acosté sin cerrar los ojos. Afuera seguía la música, el murmullo de las conversaciones, el tintinear de los cubiertos. Todo sonaba lejos, como si ya no me perteneciera. En mi mente solo había una idea: el lujo sin amor es ruido. Y esa casa, con todas sus lámparas doradas, ya no era más que un eco vacío. Cerré los ojos y respiré profundo. En ese instante, supe que la cena que tanto esperaban sería el escenario perfecto para su lección. La noche siguió su curso y, con ella, mi decisión. No sabía si los próximos días serían duros, pero sí sabía que ya no quedaba marcha atrás. En esa casa llena de adornos y mentiras, pronto llegaría el sonido más poderoso, el de la verdad. ¿Y tú? Si alguien te pidiera desaparecer de tu propia casa para no avergonzar a otros, ¿te quedarías en silencio o harías lo que yo estaba a punto de hacer? Amanecí con la sensación de que algo en mí había cambiado para siempre. El aire se sentía más liviano, como si por fin hubiera aprendido a respirar sin miedo. Me levanté temprano, abrí las ventanas y dejé que el sol entrara sin pedir permiso. El jardín brillaba con ese verde húmedo que solo aparece después de una noche larga. Escuché el murmullo de la fuente y pensé que cada gota era una cuenta regresiva hacia mi libertad. En la mesa, la carpeta azul me esperaba. La toqué como se toca una joya heredada. Ya no me dolía verla. Era mi símbolo de poder. Fui al armario y busqué mi vestido más sencillo. Tenía el color del trigo y olía a jabón. Lo planché con cuidado, recordando las veces que alisté la ropa de Álvaro para sus juntas, sus viajes, sus sueños. Hoy la ropa que alistaba era para mí. No necesitaba perlas ni perfume caro. Mi dignidad bastaba como adorno. Me peiné el cabello hacia atrás, despacio, como si me estuviera preparando para un ritual. Afuera, la casa seguía en silencio. Lucía dormía, exhausta de su cena perfecta. Yo, en cambio, no podía dormir sabiendo que mi momento se acercaba. Bajé a la cocina y preparé café. El aroma llenó la casa. Me senté en la mesa pequeña, con la taza entre las manos. Por primera vez en meses, sentí calma. No era resignación, era control. Sabía que la justicia no llega con ruido, llega con pasos firmes. Mientras bebía, miré alrededor. Cada mueble, cada cuadro, cada cortina de seda representaba un sacrificio mío. Todo lo que brillaba allí había salido de mis manos. Recordé cuando el banco aprobó el préstamo, cuando firmé las transferencias sin dudar. Qué fácil fue confiar, qué caro resultó hacerlo. El perro se acercó moviendo la cola. Le sonreí y acaricié su cabeza. Hoy sí comeremos dentro, le susurré. Él inclinó la cabeza como si entendiera. Me puse los zapatos y tomé el bolso de cuero que me había regalado Álvaro años atrás. En su interior guardé la carpeta, el sobre con los documentos, y mi valor. Antes de salir, pasé frente al espejo del pasillo. Me miré y vi algo distinto, una serenidad que no recordaba. Las arrugas seguían ahí, pero ahora parecían líneas de una historia bien escrita. Caminé hasta la calle. El sol de Sevilla caía sobre los techos dorados, y el aire olía a pan recién horneado. El taxi me esperaba en la esquina. Subí sin mirar atrás. Mientras avanzábamos, veía por la ventana a la gente caminar, reír, vivir sin saber nada de mí. Me pregunté si alguna vez ellos también habrían sentido esa mezcla de miedo y fuerza que te atraviesa cuando decides cambiar tu destino. Llegué al despacho del notario con el corazón latiendo despacio, con la calma que precede a las grandes decisiones. Don Rafael me recibió con una sonrisa. «Parece otra persona, doña Carmen», me dijo. Y tal vez tenía razón. Le entregué la carpeta y los nuevos documentos firmados. Revisó todo en silencio. «Está lista para proceder», confirmó. «Solo falta su firma final».
Firmé sin temblar. Mi nombre, escrito con tinta azul, se convirtió en un acto de justicia. A veces los papeles dicen lo que las lágrimas callan, añadió él. Lo miré a los ojos y supe que esa frase quedaría grabada para siempre en mi memoria. Salí del despacho con una ligereza que no sentía desde hacía años. Caminé por las calles llenas de gente, sintiendo que cada paso me devolvía un pedazo de mí. Me detuve frente a una joyería. En el escaparate, un collar de oro brillaba bajo la luz. Sonreí. No porque quisiera comprarlo, sino porque entendí que ninguna joya en el mundo valía lo que acababa de recuperar: mi dignidad. Seguí caminando sin prisa, disfrutando del aire, del sol, del silencio amable de la ciudad. Cuando llegué a casa, Lucía aún dormía. Álvaro estaba en su despacho. Cerré la puerta con cuidado y me quedé en la entrada un instante, observando. Todo seguía igual, pero algo invisible había cambiado. El aire parecía más claro, como si la casa también supiera que algo se estaba gestando. Me senté en la sala, en el mismo sofá donde tantas veces me ignoraron. Saqué los documentos del bolso y los coloqué sobre mis rodillas. Ya está hecho, murmuré. El perro se acercó y apoyó la cabeza sobre mis pies. El reloj marcó el mediodía. Escuché los pasos de Lucía en el pasillo, su perfume llenando el aire, el sonido de sus tacones sobre el mármol. No me moví. Sentí que la calma me cubría por completo, una calma que ella nunca conocería. Me pregunté si se puede tener todo y no tener nada al mismo tiempo. Lucía lo tenía todo: ropa, viajes, dinero, y aún así vivía vacía. Yo, en cambio, por primera vez en mucho tiempo, me sentía llena. Llena de verdad. Esa tarde, antes de que el sol cayera, guardé los documentos bajo llave y preparé una taza de té. El agua hirviendo silbó en la estufa, marcando el final de una etapa. Las joyas del alma no se compran ni se roban, pensé. Solo se forjan en el fuego del desprecio. Y aunque nadie lo sabía, el fuego ya estaba encendido. Esa noche el cielo estaba tan claro que hasta la luna parecía querer mirar lo que iba a pasar. Lucía daba vueltas por la casa dando órdenes, controlando cada detalle con la obsesión de quien teme que algo se le salga de las manos. El mantel blanco recién planchado cubría la mesa de mármol, las copas de cristal brillaban bajo la luz cálida de las lámparas, y el olor a carne asada llenaba el aire. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Álvaro vestía traje oscuro, su reloj de lujo relucía cada vez que movía la mano. Desde mi cuarto escuchaba el eco de sus pasos, el murmullo de los preparativos, el mismo ritmo que acompañó cada humillación. Pero esta vez no había miedo, había propósito. A las 9 en punto escuché el sonido de las copas brindando. Los invitados reían, la música sonaba suave. Lucía hablaba con voz dulce, exageradamente amable, como si intentara demostrarle al mundo que su vida era perfecta. Me asomé desde el pasillo y los vi, ella al centro de la mesa, rodeada de flores blancas, y mi hijo, erguido, orgulloso, ajeno a la vergüenza. Me quedé ahí unos segundos, observando en silencio. Aquella escena parecía un retrato de revista, todo impecable, todo falso. Entonces recordé las palabras del notario: cuando tenga la oportunidad, hable con la verdad y hágalo de pie. Bajé las escaleras con paso lento pero seguro. Cada peldaño resonaba como un golpe seco en el corazón de la casa. Algunos invitados se giraron sorprendidos, otros fingieron no verme. Cuando llegué al salón, Lucía me miró con una sonrisa tensa. ¿Qué haces aquí, mamá? Te dije que esta cena era importante. Álvaro frunció el ceño, incómodo. Me acerqué hasta quedar frente a ellos. Mi voz salió tranquila, sin titubeos. Solo vine a devolverles algo, la vergüenza que me robaron. Nadie entendió al principio, hasta que abrí la carpeta azul. De la puerta entró don Rafael, el notario, acompañado de una mujer joven, mi abogada. El silencio cayó como un mantel sobre la mesa. Buenas noches, dijo él. Por disposición legal,
Venimos a notificar un cambio en la propiedad de esta vivienda. Lucía palideció. Álvaro intentó levantarse, pero no logró decir palabra. Coloqué los documentos sobre la mesa, justo al lado del vino caro que ellos tanto presumían. Esta casa, dije despacio, fue pagada con mi dinero, mis años y mis manos. Y hoy vuelve a donde pertenece. El suegro de Lucía tosió nervioso. Nadie se movía. El sonido del vino sirviéndose rompió el silencio. Esto debe ser una broma, murmuró Lucía. Pero no lo era. Don Rafael le mostró los papeles. Aquí están las transferencias, los recibos, la cesión condicionada. Todo a nombre de la señora Carmen Morales. Álvaro se llevó las manos al rostro. Mamá, ¿por qué haces esto? Lo miré con ternura, sin rencor. Porque olvidaste quien te enseñó a tener manos limpias. Su mirada se quebró. La abogada confirmó la orden. Debían desalojar en 48 horas. Algunos invitados se levantaron incómodos. Otros bajaron la vista, avergonzados. Lucía comenzó a llorar, aunque no sabía si de miedo o de orgullo herido. «Nos dejarás en la calle», gritó. «No», respondí. «Los dejo en el mismo lugar donde me dejaron a mí, fuera de mi mesa». Caminé hasta la cabecera y me senté. Tomé una copa de vino y la levanté con calma. «Brindo», dije, «por los que confunden dinero con amor y por los que aprenden que la dignidad no se compra». El silencio se volvió insoportable. Álvaro intentó acercarse, pero don Rafael lo detuvo. «Le recomiendo mantener la calma, señor». En su rostro vi al niño que alguna vez me pidió ayuda para atarse los zapatos. Por un segundo quise perdonarlo, pero el peso de sus palabras pasadas, «come con los perros», seguía ardiendo en mi pecho. Bebí un sorbo de vino y cerré los ojos. Era amargo, pero sabía a justicia. Lucía, con la cara enrojecida, empezó a recoger los platos, como si eso pudiera devolverle el control. «Esta casa es nuestra», repetía una y otra vez, casi sin voz. «No, Lucía», dije. «Esta casa fue mía, es mía, y seguirá siéndolo. Lo que ustedes construyeron aquí no fue un hogar, fue una vitrina». La mujer no respondió. Solo se quedó de pie, temblando, sosteniendo un plato vacío, símbolo perfecto de su mentira. Cuando todo terminó, don Rafael me acompañó hasta la puerta. «¿Está bien, doña Carmen?», preguntó. Asentí. «Nunca mejor». Lo vi alejarse y sentí que cada paso suyo marcaba el fin de una época. Subí a mi cuarto sin mirar atrás. Desde arriba escuché a Lucía llorar, a Álvaro discutir, a los invitados salir apresurados. Y en medio de ese ruido, encontré algo que hacía mucho no sentía: silencio con paz. Esa noche dormí sin miedo, sin culpa. El viento entraba por la ventana y movía las cortinas suaves. El perro se acostó junto a mi cama, tranquilo. Le acaricié la cabeza. «Te lo prometí», le dije. «Hoy comimos dentro». Cerré los ojos y respiré profundo. El lujo había perdido su brillo, pero mi alma, por fin, lo recuperaba. La casa amaneció en silencio, un silencio tan espeso que se podía cortar con las manos. No había risas, ni música, ni olor a café recién hecho. Solo el murmullo del viento entrando por las ventanas abiertas. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo el frío del mármol en la planta de los pies. Todo estaba igual y, sin embargo, todo había cambiado. En el comedor, las copas vacías seguían sobre la mesa, las flores marchitas, los platos sin recoger. Era como si el lujo se hubiera derrumbado de golpe, dejando al descubierto la miseria que escondía. Me acerqué despacio y pasé la mano por la superficie del mármol. Aún quedaban manchas del vino derramado la noche anterior. Ese vino caro que tantas veces me negaron. Sonreí, no con burla, sino con alivio. No había venganza en mí, solo una especie de paz cansada. Lucía y Álvaro dormían en habitaciones separadas. La abogada me había dicho que en 48 horas debían marcharse. No sentía culpa. Lo que había hecho no fue un castigo, fue un ajuste. Las cosas, por fin, estaban en su lugar. Subí a mi cuarto y abrí las ventanas. El sol entraba con una claridad nueva,
como si quisiera limpiar las sombras. Me miré en el espejo y por primera vez en muchos años me gustó lo que vi. No era juventud lo que reflejaba, era fuerza. Detrás de las arrugas, de los ojos cansados, había una historia que valía cada línea del rostro. Me serví un café y lo bebí despacio, sin prisa. Afuera, el perro corría por el jardín, libre, feliz, sin miedo. Me di cuenta de que yo también empezaba a correr por dentro. A media mañana escuché a Álvaro abrir la puerta de su despacho. Su voz se escuchaba apagada. «Lucía, tenemos que hablar», dijo. No quise escuchar el resto. Cerré mi puerta. Ya no me pertenecían ni sus explicaciones ni sus arrepentimientos. Cada palabra suya llegaba tarde, como una carta extraviada. Me acosté un momento y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez, el silencio no dolía. Era una compañía. Un lugar limpio, sin reproches ni excusas. A la hora del almuerzo, bajé a la cocina. Lucía estaba parada junto al refrigerador, con los ojos hinchados. Me miró como si buscara algo que decir. No era necesario llegar a esto, Carmen. Su voz sonaba rota. Le respondí con calma, a veces lo necesario no es bonito. No hubo más palabras. Tomé un plato y serví comida para mí y para el perro. Comimos juntas, sin mirarnos. Dos mujeres derrotadas, pero por razones distintas. Ella por soberbia, yo por haber amado demasiado. El teléfono sonó varias veces durante la tarde. Nadie contestó. Los amigos que habían estado en la cena ya no llamaban. El lujo pierde atractivo cuando se cae el telón. Me senté en el sofá y observé las lámparas de cristal, las mismas que tanto cuidaba Lucía. A la luz del día parecían baratas, casi falsas. Pensé en cómo la verdad tiene ese efecto, desnuda lo que creíamos valioso. Cerré los ojos y respiré profundo. Ya no tenía miedo de perder nada, porque lo único que valía, mi dignidad, seguía conmigo. Esa noche dormí poco. Soñé con mi madre otra vez. Estaba sentada en una silla, bordando. Me miró y sonrió. Ya lo hiciste, hija. Ya puedes descansar. Desperté con los ojos húmedos. Me quedé mirando el techo y pensé lo mucho que cuesta encontrar paz cuando se viene del dolor. Nadie te enseña a perdonarte por haberte quedado tanto tiempo en el lugar equivocado. Pero ahí estaba, viva, completa, lista para empezar de nuevo. Por la mañana, Álvaro se acercó a mi habitación. Tocó la puerta con timidez. «Mamá, lo siento». Me quedé en silencio unos segundos. No quería humillarlo, pero tampoco suavizar la verdad. «No pidas perdón», le dije, «pide memoria. Recuérdalo, para no repetirlo». No contestó. Bajó la cabeza y se fue. Cerré la puerta sin rencor. A veces el perdón no se dice, se ejerce. Y el mío consistía en no seguir discutiendo con quien ya entendió su error. El segundo día transcurrió sin palabras. Ellos empacaban sus cosas. Escuchaba el sonido de las maletas arrastrándose por el suelo, las puertas cerrándose, los pasos que se iban. No había alivio ni tristeza, solo una sensación de cierre. Cada golpe de puerta era una página que terminaba. Cuando por fin el silencio volvió, la casa respiró conmigo. Y en esa respiración encontré una certeza: la justicia, cuando llega, no hace ruido. Solo limpia. Esa noche me senté en el jardín, con el perro a mi lado. Las luces del vecindario brillaban a lo lejos. El aire era fresco, amable. Cerré los ojos y sentí el corazón tranquilo. Tal vez la soledad no era castigo, sino el espacio donde la dignidad podía volver a crecer. Acaricié la cabeza del perro y murmuré: «Ya pasó, amigo. Ya pasó». El agua de la fuente seguía cayendo con su sonido sereno. Y por primera vez en mucho tiempo, ese sonido me supo ahogar. Esa noche la casa quedó muda, como si el aire mismo se hubiera detenido. Los pasos de Lucía y Álvaro ya no resonaban en el pasillo. Las maletas se habían ido, los perfumes dulzones también. Todo estaba quieto. Me recosté en la cama, mirando el techo, escuchando el sonido lejano de un coche que se alejaba. Era extraño,
Durante meses soñé con este silencio, y ahora que lo tenía, me pesaba. No era tristeza. Era un vacío raro, como el eco que queda después de un grito. El cuerpo descansa, pero el alma tarda más en entender que por fin está libre. Me levanté y caminé hasta el balcón. El jardín estaba iluminado por la luna, el agua de la fuente caía con suavidad, igual que siempre, pero sonaba diferente. Tal vez porque por primera vez ese sonido me pertenecía. Respiré hondo. El aire olía a hierba mojada y a distancia. No había risas, ni música, ni olor a vino caro. Solo yo, mi perro, y un silencio honesto. Pensé en todo lo que había pasado, los años de entrega, los sacrificios, las noches en vela cosiendo, pagando cuentas, firmando papeles. Todo eso se resumía en este instante, una mujer vieja, pero en paz. Bajé a la sala y encendí una lámpara pequeña. La luz cálida bañó las paredes, revelando los rastros de la última cena, copas fuera de lugar, una mancha de vino, un plato quebrado. No quise limpiarlo todavía. Era la prueba de lo vivido, el rastro visible de una batalla ganada sin violencia. Me serví un poco de agua y me senté frente a la mesa. Pasé los dedos por la superficie fría del mármol, recordando aquel día en que me negaron un lugar ahí. Ahora, la mesa era mía otra vez. Y aunque no había nadie más, sentí que por fin estaba completa. El perro se acercó y apoyó su cabeza sobre mi pierna. Lo miré y sonreí. Lo logramos, le dije. No necesitaba aplausos ni testigos. A veces, la justicia se celebra en silencio, con el corazón latiendo despacio. Me quedé así un buen rato, acariciando su pelaje suave, dejando que la calma me cubriera como una manta. Luego apagué la luz y regresé a mi habitación. El pasillo se veía enorme, vacío, distinto. Cada cuadro en la pared parecía mirarme con alivio. Antes de dormir, abrí el cajón de la mesa de noche. Ahí guardaba la foto de Álvaro cuando era niño. Tenía los ojos llenos de luz y las manos cubiertas de harina. Sonreía. Me quedé observándola, tratando de reconciliar esas dos versiones del mismo hombre. El niño que me abrazaba sin medida y el adulto que me mandó a comer con los perros. Suspiré. No sentí odio. Sentí compasión. Tal vez eso era el perdón, no justificar, sino soltar. Cerré los ojos y le deseé, en silencio, que algún día encontrara la humildad que perdió. El amanecer me encontró despierta. Bajé a la cocina, preparé café y abrí las ventanas. El aire fresco entró con olor a pan del vecindario. Por un momento, recordé las mañanas en que cocinaba para todos, riendo, creyendo que la felicidad era algo compartido. Hoy entendía que también podía ser individual. Me senté junto a la ventana con mi taza entre las manos. La luz del sol caía sobre mis dedos, resaltando las venas, los años, la historia. Todo eso me pertenecía. Nadie podía quitármelo. Al mediodía, un mensajero tocó la puerta. Era una carta del banco confirmando la transferencia final de la propiedad. El papel olía a tinta y a cierre. Lo guardé en la carpeta azul, mi símbolo de victoria. No sentí emoción, sentí equilibrio. Era el final administrativo de algo que ya estaba resuelto en el alma. A veces la vida necesita documentos para confirmar lo que el corazón ya sabía. Guardé la carpeta en su lugar, bajo llave. Ya no por miedo, sino por respeto a todo lo que costó conseguirla. Pasé la tarde ordenando. Quité las flores marchitas, abrí las cortinas, encendí incienso. El sonido del viento moviendo las hojas se mezclaba con el canto de los pájaros. Era un silencio distinto al de antes. No pesaba, respiraba. En el reflejo de la ventana me vi más ligera, con los hombros menos tensos. No había ganadores ni vencidos. Solo verdades. Y eso era suficiente. Cuando el sol comenzó a caer, puse un disco viejo. La música llenó los rincones vacíos. Por fin, el eco de la casa sonaba a vida. Al anochecer, salí al jardín. Encendí una vela y la coloqué sobre la mesa. El perro se acostó a mis pies. Esto es hogar, pensé. No el lujo, no los adornos, sino la paz de saber que nada falta. El cielo se pintó de azul oscuro, las estrellas comenzaron a salir.
Cerré los ojos y sentí el viento acariciar mi cara. Por dentro, una voz suave me dijo: «Ya puedes descansar, Carmen. Y tú, si un día la vida te dejara sola después de haberlo dado todo, ¿tendrías el valor de empezar otra vez, aunque solo quedara el eco de tu propio silencio?». Los días siguientes transcurrieron lentos, pero llenos de una quietud nueva. La casa, antes tan ruidosa y artificial, parecía respirar por primera vez. El aire ya no olía a perfumes caros ni a vino derramado, sino a limpieza, a pan recién horneado, a calma. Me levantaba temprano, abría todas las ventanas y dejaba entrar el sol sin miedo. La luz dorada tocaba los muebles, las cortinas, las paredes, y todo brillaba distinto. No era el brillo del lujo, era el de la vida. Me descubrí sonriendo sin motivo, simplemente por escuchar el canto de los pájaros entre las ramas. Una mañana decidí comenzar con el jardín. Llevaba semanas sin cuidado, cubierto de hojas secas. Tomé una pala, unas tijeras y bajé al patio. El perro me siguió, moviendo la cola, emocionado por la novedad. Comencé a arrancar las hierbas malas, a limpiar la fuente, a quitar el polvo de las macetas. Cada gesto era una liberación. El sol me daba en la espalda y el sudor me caía por la frente, pero no me importaba. Sentía que estaba limpiando algo más que el jardín. Estaba limpiando mi historia. Esa tarde, al terminar, el olor a tierra mojada llenó el aire. Me senté en una silla bajo el limonero y cerré los ojos. El perro se echó a mi lado. El sonido del agua corriendo por la fuente era distinto, más suave. El jardín, que antes era escenario de apariencias, ahora era mi refugio. Recordé cuántas veces miré esas flores sin verlas, atrapada en la tristeza. Ahora podía apreciarlas de verdad. Me sentí agradecida, no con nadie, sino conmigo misma, por no rendirme. Al día siguiente, caminé por la casa con una libreta en la mano. Fui anotando los cambios que quería hacer. Quitar las cortinas de seda, reemplazar los adornos caros por cosas simples. No quería vivir rodeada de recuerdos falsos. Llamé a una amiga del barrio, Pilar, una mujer alegre que siempre me ofrecía ayuda. «Ven, necesito redecorar la casa», le dije. Llegó con una sonrisa y flores frescas en los brazos. «Vaya, Carmen, esto parece otro lugar», comentó. Y tenía razón. La casa estaba volviendo a ser un hogar. Pasamos la tarde limpiando, moviendo muebles, riendo. Hacía años que no reía así. Pilar cocinó una tortilla de papas y comimos juntas en la cocina, sin mantel, sin protocolo. El perro se acostó bajo la mesa, esperando sus migas. «Se siente paz aquí», dijo ella. Asentí. Por fin. Me di cuenta de que la felicidad puede empezar en lo cotidiano, en una conversación sencilla, en una mesa sin adornos. No necesitaba más. Todo lo que el lujo me quitó, la sencillez me lo estaba devolviendo. Esa noche encendí velas en la sala. El resplandor cálido se reflejaba en las paredes recién pintadas de blanco. Caminé por el pasillo en silencio, escuchando el crujir del piso bajo mis pasos. No había miedo. No había tensión. Solo serenidad. Toqué las cortinas nuevas, de lino simple, y pensé que, por fin, la casa respiraba conmigo. Me detuve frente a la ventana y observé el cielo nocturno. Las estrellas parecían más cercanas, como si quisieran acompañarme. Sonreí, y sentí que algo dentro de mí también brillaba. Con el paso de los días, comenzaron a visitarme algunas vecinas. Traían pan, flores, libros. «Se nota la energía diferente, Carmen», me decían. Les ofrecía café y pláticas largas. Hablábamos de la vida, del paso del tiempo, de las heridas que sanan despacio. Me gustaba escucharlas, sentirme parte del mundo otra vez. Ya no era la mujer olvidada en un rincón, era alguien que volvía a construir con lo poco, pero con verdad. Cada palabra compartida era una semilla nueva. El perro, siempre a mi lado, se convirtió en mi sombra feliz. Lo veía correr por el jardín y pensaba que, de algún modo, también él había renacido conmigo. Era curioso, lo que una vez fue mi castigo, esa casa llena de desprecio, se había vuelto mi lugar sagrado. Aprendí que no hay ruina definitiva cuando una mujer decide levantarse. La dignidad, como la primavera,
siempre vuelve. Solo hay que tener el valor de esperarla. Una tarde, mientras barría el patio, llegó el cartero con un sobre. Era una invitación del periódico local. Querían entrevistarme para una sección llamada Historias que inspiran. Me sorprendió. Yo, inspirar, pensé. Pero luego sonreí. Tal vez mi historia no era solo mía. Tal vez servía para recordarle a otras mujeres que el respeto no se pierde, solo se duerme. Y cuando despierta, arrasa con todo. Esa noche, antes de dormir, me senté en el sofá y encendí la lámpara pequeña. La luz dibujó sombras suaves en las paredes. Cerré los ojos y agradecí, en silencio, por la paz que al fin habitaba en mí. Ya no necesitaba que nadie me mirara. Aprendí a mirar hacia adentro. Y en ese reflejo encontré algo más fuerte que la humillación, la certeza de haber sobrevivido a mí misma. Una mañana cualquiera, mientras barría la entrada, vi a mi vecina Rosa pasar con su bastón. Caminaba despacio, arrastrando los pies y con una tristeza que reconocí al instante. «¿Cómo estás, Rosa?», le pregunté. «Ay, Carmen, igual que siempre, sola», respondió, forzando una sonrisa. Esa palabra, sola, me dio un vuelco en el pecho. La escuché tantas veces dentro de mi propia cabeza que casi la sentí mía. Le ofrecí pasar a tomar un café. Dudó un momento, pero aceptó. Esa taza cambió algo que ninguna de las dos imaginaba. Nos sentamos en la cocina, frente a la ventana abierta. El aire de la mañana traía olor a pan y a limones. Rosa miró alrededor, sorprendida. «¡Qué casa tan bonita, Carmen! Se siente paz aquí». Le conté que había sido una casa triste, pero que estaba aprendiendo a llenarla de vida otra vez. «Si quieres venir cuando te sientas sola, eres bienvenida». Sus ojos se humedecieron. «Gracias. Hacía años que nadie me decía algo así». Nos quedamos calladas un momento, compartiendo ese silencio que no pesa. Esa misma tarde vino Pilar, la amiga que me ayudó a redecorar. Trajo un pastel de manzana y al verla, le conté de Rosa. «Podríamos invitarla más seguido», dijo con entusiasmo. De pronto, sin planearlo, la idea nació: abrir mi casa los domingos para quienes se sintieran solos. Nada formal, solo comida, risas, conversación. Al principio pensé que era una locura, pero luego recordé cuántas veces deseé tener a alguien con quien compartir aunque fuera un trozo de pan. No necesitaba permiso para hacer el bien. El primer domingo llegó Rosa con flores. Pilar trajo pan, y otra vecina, Teresa, se apareció con café. Preparé la mesa grande, esa que un día fue símbolo de humillación. La cubrí con un mantel blanco y coloqué platos sencillos, sin lujo, pero con historia. Cuando todos se sentaron, sentí que la casa cobraba vida. Las voces llenaban los espacios vacíos, el olor de la comida se mezclaba con el de las flores, y el perro dormía tranquilo a mis pies. No podía dejar de sonreír. Entre bocados, las historias comenzaron a salir. Rosa habló de su marido, Pilar de sus nietos, Teresa de los años que cuidó a su madre enferma. Había lágrimas, sí, pero también risas. Cada palabra que se cruzaba sobre la mesa parecía coser una herida. Entendí que la soledad duele menos cuando se comparte. Esa tarde no había diferencias, ni clases, ni apariencias. Solo mujeres y recuerdos. La verdadera elegancia estaba en ese acto de ternura colectiva. Con el tiempo, los almuerzos se hicieron costumbre. Los domingos la casa olía a comida casera, a cariño fresco. A veces llegaban nuevos vecinos, curiosos, y siempre había un lugar para uno más. Nadie se iba sin comer y sin sentirse escuchado. Me sorprendía ver cómo algo tan simple podía transformar tanto. Lo que antes fue escenario de desprecio ahora era un templo de compañía. La mesa, que un día me negó su espacio, se volvió el corazón de todo. En uno de esos encuentros, Pilar me tomó la mano. «Carmen, esta casa tiene algo especial. No es solo bonita, es cálida». Me quedé pensando en sus palabras. Tal vez era porque cada rincón estaba lleno de perdón. No el perdón fácil, sino el que se conquista. «No sé si es especial», le respondí, «pero es real». Y esa verdad, más que cualquier adorno, era lo que sostenía las paredes.
Las risas de ese día parecían música. Por momentos, hasta el reloj del salón sonaba alegre. Una tarde de lluvia, mientras todos conversaban, el perro se acercó con un trozo de servilleta en la boca. Rosa rió, y yo también. Hasta él se siente parte de esto, dijo. Y tenía razón. Cada criatura, cada alma que entraba a esa casa, encontraba su lugar. Nadie comía afuera, nadie se quedaba sin silla. Era como si la vida me devolviera multiplicado todo lo que me fue negado. Y entendí que compartir no empobrece. Repara. Cuando el sol comenzó a ocultarse, las despedidas eran lentas, llenas de cariño. Gracias, Carmen, me decían. Nos hacía falta algo así. Cerraba la puerta y me quedaba un momento en silencio, observando la mesa vacía, los platos usados, el eco de las risas. Esa soledad ya no dolía. Era descanso. Mi hogar se había vuelto una extensión de mi alma, abierto, honesto, vivo. Aquella noche, antes de dormir, pensé en cómo algo tan simple como una comida podía devolver la dignidad. No solo la mía, sino la de muchas. Miré al cielo desde mi ventana y sentí una gratitud enorme. Gracias por no dejarme rendir, susurré. Porque al final, lo que había empezado como un acto de justicia terminó siendo un acto de amor. Nunca pensé que alguien fuera a interesarse en mi historia. Para mí, lo que había vivido no era heroísmo ni venganza, solo la consecuencia natural de haber dicho basta. Pero la vida tiene maneras extrañas de hacer eco. Una mañana, mientras lavaba los platos después del almuerzo con mis amigas, tocaron a la puerta. Era una joven periodista, de sonrisa amable y mirada curiosa. «¿Usted es doña Carmen Morales?», preguntó. Asentí, desconcertada. «Me hablaron de usted en la parroquia. Quiero contar su historia». La invité a pasar. Se sentó en la cocina, sacó una grabadora y un cuaderno. «Dicen que recuperó su casa después de una injusticia», dijo. Me reí con suavidad. «No recuperé una casa, hija, recuperé mi lugar». Su expresión cambió. Comprendió. Le conté todo con calma, los años de sacrificio, la humillación, la noche del banquete y lo que vino después. Ella escuchaba sin interrumpir, con los ojos húmedos. «¿Y no siente odio?», me preguntó. Negué con la cabeza. El odio es un lujo que envejece el alma. Pasamos casi 2 horas conversando. Ella anotaba todo, fascinada por cada detalle. Antes de irse, me pidió tomar una foto. Quise negarme, pero luego pensé que quizá otras mujeres necesitaban ver que la dignidad tiene rostro. Me puse de pie junto a la ventana, con mi perro a los pies y la luz del sol entrando detrás. «Perfecto», dijo ella. «La fuerza no necesita pose». Cuando se fue, me quedé un rato mirando la taza vacía sobre la mesa. No sabía que esa pequeña charla iba a recorrer el país. 2 días después, Pilar llegó agitada. «Carmen, estás en el periódico», gritó apenas abrió la puerta. Traía el ejemplar doblado en la mano. En la portada, una foto mía, el cabello recogido, la mirada serena. El titular decía: «A los 72 años, recuperó su dignidad. La historia de una madre olvidada que enseñó el verdadero valor de un hogar». Me quedé sin palabras. Pilar me abrazó. «Tu historia está conmoviendo a todo el mundo». Sentí una mezcla de vergüenza y orgullo. No por mí, sino por lo que representaba. Esa misma tarde, comenzaron a llegar cartas. Algunas de mujeres mayores, otras de jóvenes. Una decía: «Gracias, Carmen. Su historia me hizo recordar a mi madre. Hoy le llamé solo para decirle que la amo». Otra: «Yo también fui silenciada. Usted me devolvió el valor». Leía cada palabra con el corazón en la garganta. No entendía cómo algo tan mío podía volverse tan de todos. Pero comprendí que, cuando hablas desde la verdad, el mundo te escucha sin gritar. Unos días después, recibí una llamada de una productora local. Querían hacer un reportaje para televisión. Dudé, pero acepté. No por fama, sino por esperanza. Vinieron con cámaras y luces, colocaron micrófonos, y yo solo pedí que grabaran en la cocina, el único lugar donde siempre fui yo. Me hicieron preguntas,
Filmaron el jardín, el perro, las fotos viejas. Cuando terminaron, el periodista me dijo: «Doña Carmen, su historia es más que una noticia. Es una lección». Sonreí, tímida. Ojalá sirva de algo. El reportaje se emitió un domingo por la noche. Al día siguiente, la casa se llenó de flores, cartas y visitas. Vecinos que antes pasaban de largo ahora tocaban la puerta solo para saludarme. Algunos lloraban al verme. «Gracias por recordarnos lo que vale una madre», me decían. Era abrumador, pero también hermoso. Sentí que la casa, esa que tanto me dolió, se había convertido en un punto de encuentro para corazones cansados. Una tarde, mientras recogía el correo, encontré una carta sin remitente. Dentro, una sola frase escrita a mano: «El respeto no se exige, se enseña». Me quedé mirándola un buen rato. La guardé en la carpeta azul, junto con mis documentos. Era como si la vida me devolviera, una vez más, la confirmación de que había hecho lo correcto. No solo había recuperado mi dignidad, la había multiplicado. Los domingos seguíamos reuniéndonos. Rosa, Pilar, Teresa y ahora nuevas caras. Gente que había leído mi historia y quería compartir la suya. La mesa grande seguía siendo el centro de todo. El pan, el café, las risas, la compañía. No había cámaras ni titulares, solo verdad. Y en medio de cada conversación, una certeza: el respeto no tiene edad ni título, solo voluntad. Aquella noche, después de apagar las luces, me quedé frente a la ventana. Miré el jardín iluminado por la luna. Recordé todo lo vivido y sentí gratitud. No por el reconocimiento, sino por la oportunidad de haber transformado el dolor en ejemplo. Susurré: «Gracias por convertirme en voz cuando solo quise ser silencio». Y en ese susurro encontré mi paz definitiva. Pasaron varios meses desde que la casa volvió a llenarse de risas y flores. La rutina se volvió suave, el café por las mañanas, el perro siguiéndome al jardín, las visitas los domingos. Todo parecía en equilibrio. Pero algunas noches, cuando el silencio se hacía más largo, pensaba en Álvaro. No con rencor, sino con una especie de nostalgia tibia. Me preguntaba si estaría bien, si comía lo suficiente, si había aprendido algo del vacío que dejó atrás. No deseaba su castigo, solo su conciencia. Una tarde de invierno, mientras preparaba pan, alguien tocó la puerta. El sonido me sobresaltó. No esperaba a nadie. Secándome las manos, fui a abrir. Y ahí estaba él. Álvaro. Más delgado, con ojeras profundas y la mirada baja. No llevaba traje, ni reloj caro, ni ese aire de superioridad que solía acompañarlo. Solo un abrigo sencillo y un rostro cansado. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Sentí que mi corazón se apretaba, pero no de odio, sino de reconocimiento. Era mi hijo, el mismo al que una vez dormí en mis brazos. «Hola, mamá», dijo en voz baja. No supe qué responder. Me quedé mirándolo, buscando al hombre detrás del arrepentimiento. «¿Puedo pasar?». Asentí. Entró despacio, observando todo, como si la casa le hablara. Caminó hacia el comedor, vio la mesa, las flores frescas, el perro dormido. «Todo está diferente», murmuró. «Todo cambió», respondí. Nos quedamos de pie, frente a frente, como dos extraños con la misma sangre. Él bajó la mirada. «He pensado mucho en ti». Y yo supe que, aunque doliera, esa visita era necesaria. Nos sentamos en la cocina. Le serví café sin preguntar si quería. El vapor subía entre los dos, como una tregua invisible. «Perdóname», dijo de pronto, rompiendo el silencio. «Fui un cobarde. No te defendí cuando debí hacerlo». Sus palabras eran torpes, sinceras. Lo escuché sin interrumpir. Me di cuenta de que a veces el perdón llega en voz baja, sin discursos, sin lágrimas. «Mamá, lo perdí todo», continuó. «La casa, el trabajo, a Lucía», bajé la vista y respondí. «No lo perdiste todo, hijo. Lo que nunca tuviste fue humildad». Álvaro asintió, con lágrimas contenidas. «Tienes razón». Me habló de cómo vivían ahora en un departamento pequeño,
de los días buscando empleo, de las noches recordando mis palabras. Al principio te odié, pero después entendí. Lo miré a los ojos. ¿Qué entendiste? Tomó aire. Que no hay riqueza sin respeto. Y esa frase, simple y limpia, me atravesó como un bálsamo. Había aprendido. Tal vez tarde, pero había aprendido. Nos quedamos en silencio largo rato. El perro se levantó, se acercó a él y apoyó la cabeza en sus rodillas. Álvaro lo acarició, sonriendo débilmente. «Aún me reconoce», dijo. «Claro», respondí, «los animales no olvidan a quien les dio cariño, pero tampoco a quien los traicionó. Solo eligen cuándo volver a confiar». Él levantó la mirada y asintió. «¿Puedo volver, mamá?». Esa pregunta me desgarró y me alivió al mismo tiempo. No supe qué decir de inmediato. Había tanto peso en esas palabras. «No lo sé, hijo», respondí al fin. «A veces el regreso no es físico, es del alma. Si vienes para reparar, esta casa te recibirá. Si vienes solo para olvidar, la puerta seguirá cerrada». Me miró con ojos húmedos. «Solo quiero verte bien», susurró. «Y lo estoy», le dije, con calma. «Lo estoy porque aprendí a no vivir esperando que me miren». Esa frase salió de mí como una verdad recién nacida. Y en sus ojos vi algo parecido a la admiración. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo. Me acerqué y toqué su mejilla. «No te confundas, Álvaro. No me rendí por mí. Me rendí por dignidad». Nos miramos unos segundos más, sabiendo que no hacían falta más palabras. Se marchó con paso lento. Vi su figura alejarse hasta desaparecer en la esquina. Y en lugar de tristeza, sentí alivio. El pasado había cerrado su círculo. Esa noche, preparé pan otra vez. El mismo aroma de siempre llenó la casa. Puse una rebanada sobre la mesa, al lado de 2 tazas de café. Una para mí y otra para él, aunque no estuviera. No era nostalgia, era perdón sin drama. Me senté y respiré hondo. Afuera, el viento movía las hojas del jardín. Adentro, el silencio era amable. Pensé en todo lo que había pasado y en lo mucho que aún quedaba por vivir. A veces la vida te arrebata lo que amas solo para devolvértelo en otra forma. Más frágil, más humano, más verdadero. Esa noche, supe que el amor de una madre nunca muere, solo aprende a amar con dignidad. El sol de Sevilla amaneció suave, como si la luz quisiera acariciar en lugar de iluminar. El aire olía a pan recién hecho, a flores abiertas, a vida sencilla. Caminé descalza hasta la cocina, escuchando el sonido del reloj marcando las horas lentas. Hoy era domingo, el día en que la casa volvía a llenarse de voces. En la mesa, los platos esperaban, las copas brillaban bajo la luz dorada y el perro dormía tranquilo, ajeno a todo. Me detuve un momento y respiré profundo. Ese olor a hogar, a limpieza y café, era el perfume más caro que la vida podía ofrecerme. A media mañana comenzaron a llegar mis invitadas. Rosa traía pan dulce, Pilar flores frescas, Teresa una olla de guiso. «Hoy te toca descansar, Carmen», dijo una de ellas. «Rey». «Eso es imposible». La casa se llenó de risas, de movimiento, de afecto. Era la misma mesa donde una vez fui humillada, pero ahora servía para sanar. En cada plato había una historia, en cada gesto un perdón. Las palabras se mezclaban con el sonido de los cubiertos y el murmullo del jardín. Me senté a observarlas, sintiendo que la vida me devolvía todo lo que alguna vez perdí. El perro se paseaba entre las sillas, buscando migas, y todos reían. «Es el verdadero anfitrión», decía Pilar. Yo lo miré y recordé aquella noche lejana, cuando comí junto a él en la terraza, con el corazón roto. Qué ironía tan hermosa. Ahora comíamos juntos dentro, rodeados de amor. Las vueltas que da la vida cuando uno se atreve a esperar sin odio. Cada sonido, cada risa, cada palabra me confirmaba que la dignidad no solo se recupera, se comparte. Durante el almuerzo, Rosa habló de su nieta, Pilar de su nueva amistad, Teresa del taller que empezaba a dar a mujeres mayores. Las escuchaba con atención, sintiendo un orgullo silencioso.
Todas habían florecido un poco más desde que empezamos con las comidas. No era mi casa la que había cambiado, éramos nosotras. Mujeres que el mundo quiso callar, pero que aprendieron a hablar desde la ternura. No necesitábamos más que eso, un lugar donde nadie sobrara. Cuando el reloj marcó las 3, levanté mi copa. Por nosotras, dije. Por las que seguimos aquí, enteras, aunque el tiempo y la vida nos hayan querido doblar. Las copas chocaron con un sonido limpio, casi musical. El vino brilló bajo la luz del sol, y por un instante, todo se detuvo. En ese silencio pequeño, sentí que el universo me abrazaba. Cerré los ojos y agradecí en silencio por la fuerza de haber llegado hasta ahí. Después del almuerzo, las mujeres ayudaron a recoger la mesa. El olor a comida se mezclaba con el del jabón, y las risas seguían flotando. «Deberíamos hacer esto más seguido», dijo Teresa. «Cada domingo», respondí sin dudar. Ellas asintieron. Y supe que así sería. La casa, antes vacía, ahora tenía propósito. No era solo mi refugio, era un punto de encuentro para almas cansadas que habían aprendido a reír otra vez. Al atardecer, cuando todos se fueron, salí al jardín. El sol caía sobre las flores, tiñéndolo todo de naranja. Me senté en la misma silla donde tantos días lloré. Pero ahora no había lágrimas, solo calma. El perro se acostó junto a mí y apoyé la mano sobre su cabeza. «Mira, amigo», le dije. «Ahora sí, todos comemos dentro». El agua de la fuente caía despacio, como un aplauso silencioso de la vida. Cerré los ojos y recordé aquella voz lejana: «Mis suegros comen aquí, tú come con los perros». Esa frase, que antes me dolía como una herida abierta, ahora sonaba lejana, pequeña, casi insignificante. La transformé en algo más grande, más poderoso. Porque el dolor, cuando se enfrenta con dignidad, deja de ser cárcel y se vuelve camino. Y yo había aprendido a caminar sin mirar atrás. Antes de entrar, me detuve frente a la puerta y miré la casa iluminada desde dentro. Las sombras de las flores se proyectaban en las paredes, y el aire olía a pan, a jabón, a vida buena. Sonreí. «Gracias», murmuré. No supe si se lo decía a Dios, a mí misma o a la vida. Tal vez a todos. Cerré la puerta despacio, dejando el día afuera y la paz adentro. La dignidad no se grita, se demuestra. Y cuando la demuestras, hasta el silencio aplaude. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así mantener la frente en alto? Si alguna vez te han hecho sentir que sobras, que estorbas, o que tu lugar ya no existe en la mesa de tu propia familia, por favor, escucha esto. Tú no eres el rincón. Tú eres el hogar. Eres la raíz que sostuvo tantas vidas, la mano que dio sin pedir, la voz que cuidó cuando nadie más lo hacía. Y aunque hoy te duela el rechazo, aunque las paredes se sientan frías y el silencio pese, recuerda algo: tu historia no termina ahí. Todavía hay gente en este mundo que necesita de tu ternura, de tu sabiduría, de tu abrazo. Tal vez nunca te agradecieron como merecías. Tal vez tus sacrificios se perdieron entre risas ajenas. Pero mírame bien, te vemos, te escuchamos y te admiramos. Porque levantarte después de una humillación no te hace dura, te hace invencible. Tu dignidad es tu mejor joya, más brillante que cualquier lámpara de cristal. Tu corazón es tu mesa, y quien se sienta contigo comparte un banquete de amor verdadero. Y cuando aprendes a ocupar tu propio lugar, sin pedir permiso, hasta quienes te ignoraron acaban mirando hacia ti, con respeto. Y ahí, querida, te toca decidir, si los dejas entrar, o si prefieres seguir disfrutando en paz de tu nueva vida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir acompañándonos. Y recuerda, nunca eres demasiado mayor para empezar de nuevo. Porque mientras tengas voz, memoria y amor, siempre habrá un lugar para ti en esta mesa. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que pasó cuando una hija robó toda la jubilación de su madre creyendo que jamás pagaría el precio. Pero una madrugada, algo la hizo correr despavorida de la habitación, dejando atrás más que dinero. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi hija me robó toda mi jubilación para ella, pero esa madrugada miró debajo de la cama y salió corriendo del miedo. Porque lo que encontró esa noche
no la dejará dormir jamás. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.